Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar delicados para público sensible. Recomendamos discreción. No siempre el delirio aparece como una ruptura evidente con la realidad. A veces empieza con una sospecha leve, con una intuición que se vuelve cada vez más intensa, una sensación de que las cosas no son como parecen, que algo o alguien está manipulando el entorno, una certeza invisible que crece hasta que ya no se puede ignorar. La esquizofrenia no es una sola cosa. No es solo ver cosas que no están o escuchar voces. Es también una forma distinta de organizar el mundo, de vincularse, de interpretar lo que sucede. Y es una experiencia solitaria, muchas veces incomprendida. Hoy, en Escucho Voces, nos sumergimos en esa experiencia desde dentro. Nos acompaña Oclivar, quien fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide hace ya varias décadas. Su historia es una travesía marcada por la confusión, la resistencia, los brotes, pero también por la voluntad de entenderse, de ayudar a otros y de construir una vida con sentido. Y después cada vez fue como una pelota de nieve, como digo, ya los rollos eran muy grandes, yo llegué a pensar muchas cosas, llegué a pensar que yo era Jesús y que el plan de salvación había sido incorrecto. Así que todas las personas estaban en contra mío, incluso la Virgen María, el apóstol San Pablo. Y también llegué a pensar que yo era un extraterrestre, que las personas me tenían capturado acá. Y que yo cuando iba a la universidad en realidad yo no iba a estudiar, sino que ellos me estudiaban a mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Antes de comenzar con el episodio de hoy, vamos a presentar a nuestros auspiciadores. El primer paso cuenta. Grupo Intus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a ti. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_intus y www.grupointus.com. Ahora sí, vamos a dar comienzo al episodio de hoy. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido, Oclivar. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, antes de comenzar con varias preguntas que tenemos pensadas para vos el día de hoy, queremos que nos cuentes un poco de vos. ¿Quién sos? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo era tu vida antes del primer brote? Bueno, mi nombre es Oclivar Antonio. Yo, antes del primer brote, yo entré a estudiar en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, Ingeniería en Computación. El primer año tenía la compañía de mi hermana, porque mi hermana estudiaba en la Universidad de Antofagasta kinesiología. Pero ya el segundo año ella se vino a Santiago porque terminó su carrera y yo me quedé en Antofagasta estudiando. Entonces, ¿puedo contar con detalle o...? Por supuesto, contalo como a vos te Ok, resulte. yo estaba estudiando entonces en el segundo año, ya estaba solo en Antofagasta y estaba estudiando con un compañero y estudiamos hasta como a las 4 de la mañana ese día. Entonces yo le dije que no se fuera a su casa, aunque él vivía muy cerca de donde yo estaba, pero era las 4 de la mañana y te puede pasar algo, quédate acá. Igual nos acostamos con ropa, no hay problema. Yo también había dormido anteriormente con amigos y no había habido ningún problema. Pero en esta ocasión él se subió arriba mío cuando estábamos durmiendo. Bueno, yo era más cabro y él tenía barba, tenía pelo en el pecho, entonces yo me sentí muy intimidado. Lo corrí, por supuesto, pero de ahí no pude dormir en todo el rato, me quedé como muy asustado, muy asustado. Después este mismo tipo se metió encima así como jugando a la lucha
Y había un que yo creía que en ese momento era mi mejor amigo y le pido ayuda. Le digo, oye, ayúdame, mira, este compadre se está tirando encima mío. Y mi amigo se empezó a cagar de la risa. Se reía, se reía. Entonces ahí yo quedé como mal, quedé mal. Y de ahí en adelante empecé a pasarme los primeros rollos. Al principio empecé a pensar que todos mis compañeros eran bisexuales o no sé, tenían algo raro. Y después empecé a pensar que los profesores también. Entonces esto fue como una pelota de nieve que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces yo, eh, bueno, lo que pasa es que hasta ese momento, antes de enfermarme, mi mente me había enseñado cómo era el mundo. Por ejemplo, mi mente me decía que tu chaqueta es roja y yo entendía que era roja. O que estas paredes eran blancas y yo entendía que era blanco. Por lo tanto, cuando me empecé a pasar los primeros rollos, yo no cuestioné a mi mente. Yo pensé que eso era así, que todos mis compañeros eran raros y los profesores también. Yo no tengo nada contra los homosexuales o bisexuales, sino que en ese tiempo fueron los rollos que me generaron. A lo mejor hubiese sido otra cosa, también hubiese gatillado rollos. Pero lo gatillé de eso porque eso fue lo que me sucedió, digamos. El primer año me había ido muy bien, tenía excelentes notas. Y el segundo año ya empecé a declinar. Empecé a declinar, me empecé a sentir cada vez más mal. En Antofagasta es como Chile, es como delgada y larga. Entonces, en un costado está el mar y al otro, no muy separado del mar, estaba la pampa. Y yo muchas veces me arranqué para la pampa, me iba por 1 o 2 días, porque yo pensaba que las estrellas eran santos del cielo, digamos. Entonces yo tenía que mirarlas porque si yo las miraba en una dirección, por ejemplo, ellas viajaban hacia como mi futuro y me cuidaban para que en el futuro no me pasara nada. Pero cuando retrocedían, ellas viajaban como a mi pasado para poder ayudarme y quitarme los pecados que yo tenía. Entonces, me costó mucho salir adelante porque me acuerdo que convalidé unos ramos y me fui a estudiar en la Universidad de Santiago, ya de vuelta. Me acuerdo que en una oportunidad me tocó dar una exposición por un ramo que yo tenía y después de la exposición me fui a la Quinta Normal a mirar las estrellas. Entonces, claro, yo estaba en clase, pero todavía estaba medio raro, medio loco. Entonces, bueno, y antes que eso, me saltó una parte que igual es importante, que me fueron a buscar a Antofagasta porque ya se dieron cuenta que yo estaba muy mal. ¿Quiénes fueron a buscarte? Mi familia, mi mamá, mi hermana. Pero yo no quise irme. Me fueron a buscar de nuevo, tampoco quise irme. Y a la tercera vez le encargan a mi cuñado que me trajera como fuera. Entonces llegué a Santiago. Pero llegando a Santiago me arranqué a Rengo. Y ahí en Rengo realmente estaba muy mal, muy mal. Era un indigente con problemas mentales en la calle. Yo no me cambiaba de ropa, no me bañaba, estaba sucio, hediondo. Y incluso la gente me daba plata, porque en el estado que yo estaba, me veían así, no sé, pues les daría pena, diré, este compadre está mal, porque yo sin pedirle plata me daban plata. Y yo compraba, me acuerdo, cosas para comer. Compraba leche, compraba pan y comía. Pero, pero claro, ahí estuve muy, muy mal. Me acuerdo que en una oportunidad dormí en un cementerio. Me tocó dormir en un cementerio. Y ahí, sí, dime. No, continúa. Y por ejemplo, me acuerdo que yo caminaba y yo pensaba que cuando me encontraba con pasto como pasto seco, y yo pensaba que ese pasto tenía que convertirlo en pasto verde. Porque el paraíso era todo verde y era aquí mismo en el mundo, pero era todo verde.
Entonces cuando estaba café era que estaba dominando el diablo el mundo. Entonces yo tenía que transformar esa situación. Y después cada vez fue como una pelota de nieve, como digo, ya los rollos eran muy, muy grandes. Yo llegué a pensar muchas cosas. Llegué a pensar que yo era Jesús y que el plan de salvación había sido incorrecto. Así que todas las personas estaban en contra mío, incluso la Virgen María, el apóstol San Pablo. Y también llegué a pensar que yo era un extraterrestre, que las personas me tenían capturado acá, y que yo cuando iba a la universidad en realidad yo no iba a estudiar, sino que ellos me estudiaban a mí. Entonces me corté con una gilet, no quería suicidarme, por lo menos no en ese momento. Me corté con una gilet porque creía que mis venas eran cables y me los quería sacar. Y creía que me habían puesto un chip acá porque pensaba que eran para que me leyeran el pensamiento. Yo en ese tiempo no fumaba, pero vi algunos comerciales que decían, ya en Chile se habían dado cuenta que el tabaco era muy malo, entonces empezaron a decir que no se fumara, que el tabaco te podía producir cáncer y otras cosas más. Entonces yo pensaba que querían que yo no fumara, porque si yo fumara se me iba para arriba y el chip que me habían impuesto se malograba y no podían leer mi pensamiento. Y me acuerdo que también cuando iba a La Pampa, en Antofagasta, antes de ir a Rengo, era muy helado La Pampa, muy, muy helado. Entonces me compré una petaca de ron para pasar el frío. Me acuerdo que me ponía como 3 pantalones cuando iba para allá y me ponía muchas chalecas. Entonces, en ese momento estaba en una pensión y la señora de la pensión quedó muy, muy, porque cuando yo llegué era muy tranquilo. Como te decía, me iba muy bien en la U, entonces era como un niño bueno, por decirlo así. Entonces después me vio con cigarro, me vio con una petaca de alcohol y la pobre señora quedó espantada. Pero incluso me acuerdo que ahí me fueron a ver, 3 asistentes sociales me fueron a visitar a la casa porque yo había bajado demasiado las notas, entonces se preocuparon mucho. Y ella estuvo en esa reunión, entonces yo no la dejé hablar mucho a ella porque ella quería como contar que yo andaba como tomando y fumando, qué sé yo. No la dejé hablar en ese momento y yo les dije a ellas que yo quería ser sacerdote. Entonces el asistente me decían, pero termina tu carrera y después soy. Yo le decía, no, si no quiero terminar la carrera, pues yo estoy seguro de lo que quiero hacer, voy a congelar o sea, voy a retirarme y voy a meterme al seminario. Así que después le dije que gracias por preocuparse por mí, pero que yo estaba bien y tenía claro mi idea y todo. Y en realidad no tenía claro nada, no sabía para dónde iba la micro, estaba muy enfermo, así que... Entonces cuando llegué a Rengo, yo había pensado que mi mamá era prostituta y que mis hermanas también eran prostitutas. Y que mi mamá quería que yo cayera preso para que fuera Perkin y me violaran en la cárcel, eso es lo que yo pensaba. Y que incluso yo había tenido una polola que se llamaba Marlene y yo creía que mi mamá había contratado a la Marlene para que me hiciera llegar así a la cárcel. Entonces yo la persona que más amo y amé y sigo amando en el mundo es mi madre. Entonces pensar que ella me quería hacer algo así me llevó a una depresión muy grande porque para mí era una realidad. Eso es lo que yo pensaba. Por eso te decía, pues yo antes veía que esa pared era blanca y era blanca. Mi mente me decía que era así y yo le creía a mi mente. Entonces caí en una depresión terrible y cuando estaba en Rengo traté de morirme, quería morirme. Entonces me tendí en un pasto que había en una plaza, digamos, y quise morirme y me acosté en el pasto y traté de que todo mi cuerpo se durmiera. De alguna manera empecé como a relajarme y me empecé como a ir y pensé que me estaba muriendo. Y después sentía hormigas que me andaban así y ya con el rato ni siquiera me picaban, yo no me rascaba, sino que ya me estaba como entregado. Y me acuerdo que llegó una ambulancia y yo pensé que era la carroza fúnebre. Entonces me pegan unas cachetadas así, me alorosan la boca, pensaron seguramente que yo estaba drogado o algo así, y me metieron a la ambulancia. Y de la ambulancia llegué a una especie de hospital psiquiátrico, no sé si sería hospital psiquiátrico o no sería, pero
Era en Rengo, un hospital que había ahí. Y me tienen en una cama, yo estoy en una camilla ahí tendido, y yo sentí como que me estaba muriendo y estaba llegando a otra vida. No vi una luz blanca, como dicen, pero sí vi que como que estaba llegando a otra dimensión. Y de repente me ponen el resucitador y me llego a sentar en la cama porque es muy fuerte. Me lo ponen así, yo me siento en la cama y me dicen, alguien me ofrece desayuno. Yo digo que no quise tomar desayuno. Y cuando era de noche, estaba durmiendo en la cama y un compadre que estaba como en 2 camillas más allá se acercó a mí y me soltó, porque yo estaba con camisa de fuerza amarrado a la cama. Y me soltó un brazo, el brazo izquierdo. Y yo de ahí con ese me solté el otro. Y yo dije, este compadre está conmigo. Entonces yo dije, no estoy solo en esto. Somos mucha gente la que estamos acá. Y ellos nos están haciendo daño a nosotros, pero no estoy solo. Y al no estar solo me ayudó mucho, porque yo ya no me sentía el único, no me sentía Jesús, no me sentía el extraterrestre, sino que éramos varios que nos estaban haciendo daño. Entonces, el año 94 fue que la primera vez que me hospitalizaron en el José Ruiz Barak, en el hospital psiquiátrico, y me acuerdo que la doctora me preguntaba ciertas cosas y yo no le contaba nada porque yo pensaba que yo podía delatar a mis amigos si yo le decía algo. Entonces, nunca le conté mi rollo. Y tampoco tomé remedio. Nunca tomé remedio en el año 94. No quería tomar. Y el año 95 caigo por segunda vez al hospital, también con crisis. Pero el año 95 tampoco quise tomar remedio. ¿Por qué no querías tomar los remedios? ¿Qué pensabas? Porque tenía una desconfianza hacia las personas, hacia todas las personas. Y yo creía que yo me encontraba bien, según yo, y no necesitaba tomar medicamentos. Además que mi doctora me dijo que yo tenía que tomar medicamentos de por vida. Entonces yo era cabro y yo dije, no voy a tomar medicamentos de por vida. Pienso que a lo mejor la doctora podría haberme dicho, oye, no sé, tenéis que tomar pastillas 2 años y después vamos a ver, no sé. Pero no me dijo eso. No me dijo eso. Entonces yo no quería tomar pastillas de por vida, porque yo pensé que estaba mal, y por ahí alguien me aconsejó que no tomara remedio. No por maldad, sino por ignorancia. Líbar, y volviendo un poquito a el momento del episodio con tus compañeros de la universidad. ¿Cuántos años tenías ahí? 20. 20 años. Sí. Y ahí vos empezás a experimentar todas estas ideas, Ujú. hasta la hospitalización, Sí. que es lo que nos estabas contando ahora al final. Pero, ¿qué sentías, además de lo que pensabas? ¿Cómo lo experimentabas desde las emociones? ¿Qué tipo de conductas cambiaron en tu vida? Bueno, era terrible. Sentí como que tu interior se partía por dentro. Era una angustia increíble y una depresión. Imagínate pensar que tu madre te quería que te violaran en la cárcel de por vida, que estuvieras ahí. O sea, pensar eso era para mí una depresión increíble. Por eso yo me quería morir. Me quería morir porque no quería aceptar eso. Y no lo ponía en duda. Yo lo creía 100%. 100%. ¿Y se lo comentabas a alguien? Tuve mala suerte porque se lo comenté a un amigo, Andrés, un amigo de mi casa. Le digo, oye, ¿sabéis qué? En mi universidad todos los buenos son maricones, wea". Y él me dijo, pues en mi trabajo también. Así que yo quedé muy mal. Después, cuando pasaron muchos años, yo me encontré con él de nuevo y yo le dije, ¿te acuerdas cuando yo te dije? Ni se acordaba. Y yo le dije, sí, tú me dijiste que en tu pega también eran maricones. Ah, sí, me acuerdo, me dijo. Pero yo me refería a otra cosa. Yo me refería a que andáis con ese serrucho, así que te querían quitar el puesto, que había mucha competencia, pero no a lo otro que tú me decías. Entonces, pero yo me pasé ese rollo. Claro. Más encima sentí como que se me acercó y yo dije, este hombre me quiere dar un beso, entonces me sentía muy acosado.
yo me sentía intimidado con las personas, con los varones. Pues yo pensaba que todos querían como meterse conmigo, digo. ¿Recordás por qué decidiste contárselo a esa persona? Porque estaba muy mal. Estaba muy mal, estaba pidiendo ayuda a gritos, pero nadie me podía ayudar porque nadie se daba cuenta. Después yo cuidé a mi hermana, que en ese momento, en ese tiempo, era testigo de Jehová. Y le conté, le dije, oye, me pasa esto. Entonces ella me dijo, oye, pero si estamos en los últimos tiempos, eso es así. Ya estamos listos ya. Entonces más me confirmaba. Lo que pasa es que cualquier persona que me decía algo, yo lo interpretaba de otra manera y al final el rollo iba creciendo más. Claro, iba aumentando, Ujú. ¿no? Mm. Bien, y volviendo a la experiencia de la primera internación psiquiátrica, esa primera experiencia fue muy movilizante para vos, ¿verdad? ¿Inmovilizante? No, movilizante. ¿Te generó muchas emociones? Sí, sí, ¿Recordás cómo fue? sí. Yo me acuerdo que estaba en la sala de espera y sale un doctor y yo me acerco a él, yo quería irme porque no quería estar ahí, yo caché que me iban a internar. O sea, dentro de todo yo me di cuenta que me iban a internar. Entonces me acerco al doctor y le digo, oiga, ¿sabe qué? Estoy muy enfermo el estómago, yo quisiera irme a la casa y yo mañana temprano vuelvo y me interno por voluntad propia. Entonces el doctor me dice, ¿con quién andáis tú? Yo le digo, con mi mamá, pero mi mamá es rubia y es blanca y yo estaba negro, negro, porque como iba a La Pampa muchas veces me quemaba mucho, mucho, mucho. Entonces le decía, yo soy moreno y ella es blanca y es rubia. Entonces ahí se dio cuenta el doctor que yo estaba pelando cable. Entonces le dice a mi mamá, o sea, a la enfermera, dice que atiendan a la señora al tiro por mi mamá. Y de ahí fue terrible, 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 porque yo sentía que me llevaban al infierno. Me estaban llevando al infierno y yo era el infierno, era de por vida, o sea, por una eternidad iba a estar sufriendo ahí. Eh, Me acuerdo que la segunda vez que caí en el 95, yo venía en el auto de mi cuñado y tomé su billetera y se la tiré hacia afuera del auto. Y la perdió para siempre porque no volvieron a buscarla. Siguieron hasta que llegaron al hospital. Y yo tomo la Biblia de él y empiezo a predicar. Me empiezo a decir, Dios es amor, con la Biblia en la mano. Y de repente vienen ¿cómo se llama? Unos enfermeros, paramédicos, y me reducen. Entonces yo sentía que me estaban llevando al infierno. Y era terrible, o sea, la sensación era una angustia era terrible, era terrible. No sé cómo explicarlo con palabras, pero como que te partíais por dentro y sentíais que ibais a tener toda una eternidad ese sufrimiento. Esa sensación tan terrible que experimentaste de sentir que por la eternidad te estaban llevando al infierno, ¿fue cambiando con los días en la internación? Sí. ¿Qué Sí. fuiste sintiendo allí? Como que como los fármacos y con las inyecciones que me pusieron, como que volví un poquito a la cordura. Mm. Pero tampoco logré una cordura muy, muy como sólida, sino que tenía ratos de cordura y ratos de locura. ¿Cuántos días estuviste? Un mes y algo. Un mes. Ujú. Un mes en 94, un mes en 95, el 98 por tercera vez y el 2001 tuve más como 5 meses. Pero eso fue porque me estaban cambiando la clozapina. Entonces el doctor me sugirió que lo hiciera interno, pero que los fines de semana me daban permiso de ir a la casa. Mm. Así que lo hicimos de esa manera. Mm. ¿Fuiste generando mejor vínculo con los médicos? Sí, poco a poco. En el año 98 la doctora Fuenzalida me convenció que me tomara los remedios. Me convenció con mucha empatía, con mucho cariño, me acogió muy bien. Entonces yo me la jugué. Mm. Dije, tuve un ratito cordura y dije, pucha, he intentado todo este rato sin medicamento, bueno, voy a intentarlo con medicamento ahora. Mm. Y ahora que ha pasado el tiempo y podés reflexionar esa misma situación, pero en otro momento de tu vida, ¿qué pensás de esta Yo situación? pienso, ayer me tocó dar un poco el testimonio allá en el Jorvik, y es lo que yo dije allá, es lo mismo que siento en realidad,
que, por ejemplo, las personas tenemos dos piernas. Bueno, casi todos, ¿no? Pero bueno, tenemos dos piernas. Una pierna es los fármacos y la otra pierna es el apoyo de las personas hacia uno. Entonces, por ejemplo, yo si me voy de aquí a los Dominicos caminando, voy a llegar sin problema. Pero si yo voy cojeando porque no tengo los fármacos, o tengo los fármacos pero no tengo el apoyo de las personas, voy a cojear y a lo mejor voy a llegar a los Dominicos, pero me voy a demorar mucho más en llegar que si tuviera las dos piernas. Yo me di cuenta que en realidad era muy importante la otra pierna, no era solo los fármacos. Yo empecé a tomar clozapina en 2001, llegó el 2015, 2016, claro, me habían ayudado harto, pero no era lo suficiente, lo que yo necesitaba para estar compensado. Esa otra parte de el apoyo, las personas, la contención, vos hasta ese momento no la tenías. Sí la tenía, pero yo necesitaba más, mucho más. ¿Qué era ese más que necesitabas? ¿Dónde lo podías encontrar? Por ejemplo, en el hospital, con los doctores, con los enfermeros, con toda la gente que trabaja en el hospital. Por ejemplo, me acuerdo cuando falleció mi mamá, llegué al hospital y muchas personas me dieron el pésame. De hecho, yo siempre había pensado que era tan inútil el pésame, que cuando la gente te decía pésame, lo siento, y ¿qué sirve si ya murió tu ser querido? O sea, que no entiendo por qué te dicen eso. Cuando me lo dijeron a mí, me di cuenta que era tan importante que alguien te dijera eso. Te ayudo a sentir, te doy mi pésame. Sí, influye harto, te ayuda, te ayuda. El asunto es que yo estaba, ¿qué te iba a contar? Estábamos hablando de... Ah, ya. Entonces yo tenía una pierna que eran los fármacos y la otra pierna cojeaba, porque no tenía por lo menos el respaldo que yo quería que tuviera. Mi familia me quiere mucho, pero también se habían cabreado con todo este tema, porque, porque tampoco tenían tanta información al respecto, entonces estaban un poco cabreados con este tema. Entonces a mí alguien me invitó a una reunión de Narcóticos Anónimos. Y yo acudí a esa reunión y me encantó. Cuando los vi cómo se abrazaban después de la reunión, cómo se querían, cómo se apoyaban. Yo dije, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo ando buscando. Entonces yo les dije que yo tenía esquizofrenia. Y ellos me preguntaron si yo había consumido droga alguna vez en mi vida. Yo les dije que sí, porque yo había consumido droga antes de irme a la universidad. Y me dijeron, lo que pasa es que tú estás en negación, tenés que aceptar que soy drogadicto, ese es el primer paso y después ya podéis como seguir en el movimiento, digamos. Entonces yo dije que yo no estaba en negación porque yo no tenía ese problema de la droga, y mi problema era la esquizofrenia y eso es lo que yo quería curar, digamos, de alguna manera. Entonces me dijeron que no, pues, que yo estaba en negación y que tenía que aceptar que era un drogadicto. Me acuerdo que jugué una jornada con ellos después y ellos me dijeron que yo tenía que aceptar y que tenía que decir hace cuántos días estaba limpio. Y empezaron a decir, ya, lleváis un mes limpio, lleváis 20 días limpio, lleváis 15 días limpio, y después me dijeron, lleváis 2 días limpio. Y un tipo me hizo así como diciendo, sí, tenéis que hacerlo. Ya, pues pasé al frente y dije, ya, llevo 2 días limpio, y me abrazaron y todo. Pero yo me di cuenta que ese no era mi problema. Yo no tenía problema con la droga. Mi problema era la esquizofrenia. Entonces yo insistí con ese tema y al final me dijeron que no, pues que... me acuerdo que alguien me dijo, hoy dice aquí somos todos esquizofrénicos, pero tú tenés que reconocer que soy drogadicto. Entonces al final me tuve que ir, po, me tuve que ir. Y ahí se me ocurrió que podíamos formar un grupo en el hospital de gente que tuviera esquizofrenia o alguna enfermedad afín, que podíamos ser un grupo. Y se lo conté a mi psicóloga en ese momento, era la señora en ese tiempo, era la señora Claudia Barrueto. Y la Susana se llama la otra psicóloga. Tuvimos un par de reuniones, yo más o menos planteé lo que necesitaba, lo que quería.
Y después de ese par de reuniones me dijeron, sí, vamos. Y formamos el grupo. ¿Te escucharon? Sí. Al principio estábamos los tres nomás, po. Pero después empezó a llegar gente al grupo y el grupo creció harto en ese tiempo. ¿Ese grupo fue algo que se realizó siempre dentro del hospital Sí, dentro del hospital. con el apoyo de tus Sí, psicólogas? sí, sí, sí. ¿Mm? Bien, ya vamos a hablar un poquito más de eso, Ajá. porque es muy interesante, pero primero quisiera preguntarte si luego de todo esto que te tocó vivir, entiendo que vos continuaste, ¿no? Intentaste volver a estudiar, Ajá. continuaste con tu día a día. ¿Y qué fue lo que te motivó a seguir? ¿Qué fue lo que te motivó incluso a armar este grupo? La motivación de armar el grupo fue para no cojear tanto. O sea, yo me empecé a dar cuenta que los fármacos me hacían bien porque ya no estaba loco como antes, pero no eran mi solución. Cojeaba. Me faltaba la otra parte. O sea, tenía el apoyo de mi familia, tenía el apoyo de mi polola en ese tiempo, que me fue a ver todos los días cuando yo estuve hospitalizado en 98, todos los días fue ella a verme. Pero yo necesitaba más apoyo, necesitaba también gente que me entendiera de verdad. Mm, Y esa gente que entendiera de verdad eran mis compañeros de grupo. mm. Hasta ese momento te sentías algo incomprendido, poco entendido, acompañado tal vez, pero faltaba esa validación. Sí, sí. Mm, Claro, porque mira, una psicóloga me dijo una frase una vez que me gustó mucho, que los doctores, los psicólogos, todas esas personas que trabajan en el hospital, digamos, son expertos en conocimiento. Por ejemplo, un doctor acaba para ser psiquiatra en Chile, estudia 7 años, plan común de medicina, y después estudia 3 años más de especialidad. O sea, hace más 10 años en la universidad. Compadre es experto en conocimiento, pero nosotros somos expertos en experiencia. claro. Por eso que nosotros nos entendemos. Yo te puedo contar lo que sientes cuando estás angustiado, cuando estás triste, cuando estás depresivo. Pero mi compañero me entiende porque siente lo mismo que yo. Y yo me he dado cuenta que los rollos que uno se pasa son más o menos parecidos. O sea, la temática es parecida. O sea, en el fondo son distintos en el hilar, en lo fino. Cuando uno quiere hilar fino son distintos los pensamientos. Pero cuando uno ve en el fondo las situaciones que te quieren hacer daño, que te sientes mal, que la gente te... por ejemplo, no voy a decir nombre obviamente, pero me dice un amigo, por ejemplo, que empezó con este tema, cuando la gente se reía, él empezó a pensar que la gente se estaba riendo de él. Tengo otra persona una amiga que yo también mucho quiero del grupo, obviamente no voy a decir nombres, pero ella decía, por ejemplo, que ella pensaba que Felipe Camiroaga murió por su culpa. O empezaba a sentir de que cuando ella estuvo en la universidad la gente le hacía bullying. Y, y bueno, si tú empezás a dar cuenta y la escuchás, te das cuenta que eran rollos. No era tan así. Ahí fuiste encontrando eso que faltaba, ¿no? La otra pierna que es la que faltaba hasta ese momento. Decías que el grupo empezó con 3 personas, tus 2 psicólogas y vos. Sí, ¿Fue creciendo ese grupo? sí, sí. ¿Actualmente el grupo sigue existiendo? Sí, sigue existiendo. Pues se ha renovado harto. O sea, la gente que empezó a ir no es la misma que está ahora. No es la misma que está ahora. Hay gente que se ha ido y han llegado otras personas. Pero ahora está como muy crecido el grupo, está como muy maduro. Hay muchos que van siempre, digamos. Ya nos conocemos entre todos y hemos tenido otras actividades fuera. Por ejemplo, una arista del grupo jugamos a la pelota los días jueves por medio, con otra gente que está al frente. Eh, Ahí jugamos la pelota y eso nos ha servido para compartir más. Porque jugamos la pelota, después vamos al conversatorio, después vamos a almorzar en el casino y después nos quedamos en la tarde para la terapia de grupo, para el grupo. Así es que nos fuimos como cohesionando más y la amistad como que ha crecido más también. También hemos ido a la playa, fuimos como la otra vez, fuimos 5 días a la playa, obviamente sin psicólogo, sin doctor, nosotros nomás. A la piscina hemos ido varias veces, asados también hemos tenido varias veces. Entonces hemos crecido en amistad, en confianza y, y ha sido bonito porque, por ejemplo, no,
si uno quiere ser evangélico, el otro cristiano, el otro católico, o el otro budista, o qué sé yo, no importa. Es bien recibido en el grupo. Si alguien es de izquierda, si alguien es de derecha, si alguien es de centro, da lo mismo. Compartimos igual, nos queremos igual. El niño que viene mañana es de Colo. Yo soy de la U. Y somos súper amigos, súper amigos. Qué bueno. De repente eso no se da afuera, po. ¿No? Es Como- decir, lograron armar un grupo desde las diferencias. Sí. Mm. Y decías recién que muchas actividades están ustedes participando sin médicos, sin psicólogos, pero el grupo dentro del hospital ¿lo dirige alguien? ¿Lo dirige algún profesional? Sí, está la señorita Camila y el Felipe. Ellos dos son súper buenos psicólogos. Yo lo estimo así, yo me doy cuenta que así también estoy muy agradecido de ellos. Pero ellos nos dejan y nos han dicho, no sé, no es que sea percepción de nosotros, ellos nos dejan que nosotros, digamos, hagamos las cosas solos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a jugar a la pelota, jugamos un par de años, estuvimos jugando a la pelota, y la gente de al frente cambió las personas que estaban a cargo de ellos. Entonces, don Julio, que es el actual que está a cargo de ellos, nos dijo que nosotros no íbamos a poder jugar a la pelota con ellos porque no teníamos nadie que nos representara. Entonces nosotros hablamos con Camila y le dijimos, oye, ¿sabes qué? El Julio quiere que necesitemos... Y él dijo, no, es que ustedes son independientes, pues, así que no necesitan que alguien lo apadrine, por decirlo así. Y habló con Julio y Julio insistió que no, que teníamos que tener a alguien que estuviera a cargo de nosotros porque si había alguna lesión o si había algún problema, tenía que estar. Entonces la Camila dijo, bueno, si así yo, claro, yo lo apaño. Pero eso te refleja que ella nos quería dejar independientes, ¿cachai? Claro. Ahora, como no quedaba de otra, ella sí nos iba a ayudar, por supuesto. Pero Julio siguió con el tema que decía que no, que tenía que ir a vernos los partidos y Camila tiene paciente en el horario que nosotros jugamos la pelota. Bueno, después la señora Carmen, que también es del hospital, nos ofreció que ella nos iba a ayudar y estamos en ese trance para poder volver a jugar a la pelota. Llevamos como 2 meses y medio sin jugar. Por esa situación. Bien. Para vos es importante, ¿crees que para el grupo es importante esa confianza en la independencia de ustedes, en la autonomía de ustedes? Sí, porque igual nos sentimos respaldados por ellos dos, por Felipe y la Camila, sí. Pero ellos tratan de que nosotros seamos independientes, sí. Ok. Sí. Oclivar, recibiste tu diagnóstico en el año 1994. Sí. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Qué fuiste comprendiendo en ese momento y qué fuiste comprendiendo con el tiempo? A ver, déjame recordar. Bueno, el diagnóstico era esquizofrenia, pero ¿cómo lo recibí? Me acuerdo que mi hermana me fue a ver a urgencia y nadie podía entrar a urgencia, no habían visita en urgencia. Pero mi hermana se movió, como era del área de la salud, ella de alguna manera se consiguió hablar conmigo. Y me acuerdo que yo le dije, oye, ¿sabéis qué, Denis? Tengo esquizofrenia, me diagnosticaron esquizofrenia. Dile a mi mamá que me perdone por todo el daño que le he hecho y dile que la amo mucho. Y yo pensé que con eso ya me había sanado, yo creía que ya estaba sano. Pero después me di cuenta que no estaba para nada sano. Mm. Y ahí empezaste a tomar medicamentos, ¿verdad? El año 98 empecé a tomar En el medicamentos. 98. Al comienzo no estabas de acuerdo con la idea de tomar medicamentos, sobre todo porque te habían señalado que eran medicamentos de por vida. Sí. ¿Eso fue cambiando? Cambió el 98 porque la doctora Cintia Fuenzalida me convenció de que yo tomara menos remedios. Yo creo que ella fue muy empática, me trató con mucho cariño, con mucha psicología. Entonces yo acepté tomar medicamentos. ¿Crees que eso fue lo más importante para que vos Yo pudieras creo que fue un aceptar? punto de inflexión, sí. Sí. Bien. Y hoy vos tenés una rutina, ¿no? Con tu grupo de pares. Ujú. Entiendo que tenés un cachorro también, un Sí, perrito. sí. Tenés tus estudios. ¿Cómo fue que lograste construir esa estabilidad? Porque empecé a tener las 2 piernas. Mm,
tenía los fármacos que me los tomo. Tengo un doctor excelente, entonces él me ha ayudado también mucho. Y tengo el grupo y tengo los doctores, los enfermeros, la gente del hospital, digamos, que hay gente, no sé, por la señora Rebeca, por ejemplo, que te aporta mucho, mucho en la otra pierna. Pero también ha sido fundamental el grupo. O sea, compartir con personas que sienten igual que tú, como te decía antes, a lo mejor el tema es distinto, pero el trasfondo es muy parecido. Es muy parecido. Que tenés crisis de pánico, que tienes desconfianza. Por ejemplo, tengo un amigo que siempre me estaba diciendo, ahora está como un poco mejor con eso, pero siempre me decía, Ocliver, pues nosotros tenemos una pensión que nos da el Estado. Entonces él me decía, Ocliver, me van a quitar la pensión. Y decía, no, si no te la van a quitar, si esta es de por vida, no te la pueden quitar. Y estas enfermedades son crónicas, así que no te la van a quitar. Y no sé, pues pasaban 20 minutos, me volvía a llamar y decía, oye, Ocliver, pero que estáis seguros que no me van a quitar la pensión. Entonces yo obviamente no digo nombres, pero te lo doy para que grafiquís más o menos, Claro. para que me entiendan lo que trato de decir. ¿Y en tu caso aún aparecen ideas paranoides en algún momento? Sí. ¿Y cómo las reconoces? ¿Cómo las manejas? Es muy difícil, porque igual de repente tú no te das cuenta y estás empezando a pasarte rollo. Y en este mundo que está tan complicado, ¿no? O sea, yo no veo noticias, yo no las veo un rato y quedo espantado. Por ejemplo, pienso que me pueden quitar la casa, yo vivo solo. Entonces, por ejemplo, un amigo el otro día me invitó con su familia a la playa para Semana Santa. Y no pude ir con él, porque yo dije, si me voy, van a tomarme la casa. Yo dije, le puedo dejar comida, le puedo decir a mi hermana que venga a ver a mi perro, pero va a venir un rato, una media hora, y ¿qué pasa si se me quitan la casa? Entonces, eso es lo que pasa con los rollos, parten de una realidad, de algo que sí es así, pero después uno le empieza a poner de su cosecha, y ahí es donde empieza a generar el rollo. Entonces uno tiene que estar atento de qué está pasando realmente. O sea, qué es lo verdad y qué es lo que tú le ponías encima. ¿Qué te ayuda a estar atento a eso? La oración, Mm. harto, sí. Sí, conversar con Dios. Tengo una relación con Dios bien bonita, encuentro yo. Sí, sí, me ha costado harto, sí, pero siento su ayuda. Y eso es importante porque, por ejemplo, yo tengo 55 años y todavía no termino la carrera de pregrado. O sea, estoy egresado, egresé de la Universidad de Santiago, pero no me titulé. Y empecé de cero con la Universidad Andrés Bello en la misma carrera y también egresé y tampoco me titulé. Entonces, por lo mismo me ha costado mucho por esta enfermedad, me ha costado mucho. Me di la vuelta muy, muy larga, muy larga. Por eso que en el grupo también nosotros, una de las cosas importantes que tenemos, como uno de los objetivos específicos que tenemos en el grupo, es que la gente que llegue con el primer brote de esquizofrenia puedan compensarse lo antes posible. No sé, en 2 años, 3 años, ojalá ya estar compensado. Donde tuvo el primer brote más o menos se da entre los 18 y 28 más o menos. Entonces supongo si llega una persona de 22, o sea, si a los 24 está compensado, es extraordinario. Porque a los 24 años tú podías estudiar lo que quieras y podías trabajar, o sea, podías integrarte en la sociedad más fácil, a eso me refiero yo. Bueno, eh, ¿hay mucho estigma todavía, crees, en relación a la esquizofrenia? Sí. Mm. ¿Cómo sentís que te ve a vos la sociedad? Yo me siento muy inferior a mis compañeros de universidad, por ejemplo. ¿En qué sentido inferior? Siento que ellos saben mucho, que yo no sé nada. Siento que... Me acuerdo de una oportunidad, estábamos 3 compañeros. Y uno de ellos, o sea, ellos eran 2 y yo era el tercero. Éramos 3 amigos que estábamos ahí conversando. Y uno de ellos dijo, oye, los invito a comerse una parrilla en Argentina, son sus carnes súper ricas y todo. Ya vamos, pues, subimos en el auto de él y nos llevó a un lugar. Y claro, efectivamente la carne era exquisita, carne argentina rica. Estuvimos conversando y estábamos pidiendo una parrilla, qué sé yo, y estábamos compartiendo. Y yo como que me sentí muy en confianza con ellos, muy en confianza. Entonces yo les conté que en una oportunidad había dormido en un cementerio cuando estaba mal.
Y él cambió mucho conmigo. O sea, como que me hizo la cruz, como dicen por ahí. Eh, y me sentí súper defraudado porque para mí era importante lo que yo estaba compartiendo con él. O sea, era algo íntimo que yo estaba compartiendo con él porque yo me sentí como muy cómodo en esa situación. Entonces, yo a nadie le contaba que yo tenía problemas mentales, a nadie, a ningún compañero, menos profesores, nadie. Entonces ese día me abrí un poco con él y él me reaccionó, digamos, con distancia. Mm. Mm. ¿Sentiste en algún momento discriminación o miedo por lo que otros pueden pensar de vos? Sí, Mm. sí. ¿Y en algún momento lo hablaste con las otras personas? Eh, ¿Trataste de hablarlo con tus médicos o con el grupo? Con el grupo sí lo hablé, sí, sí. Pero igual yo me di cuenta que en el grupo, algunos de integrantes del grupo, como que, como que valoran mucho de que yo esté en la universidad, por ejemplo. Entonces, yo, yo no me siento así como muy inteligente, sino que yo me siento como muy esforzado, muy esforzado. Yo nunca me he considerado que soy una persona floja, por ejemplo, a pesar de mi enfermedad. Yo creo que soy, si me tuviera que definirme, yo creo que soy una persona esforzada. Sí. Si lo tuviera que definir en una palabra, yo diría que soy una persona esforzada. Trato de salir adelante, lucho por salir adelante. Y sí estoy arrepentido de muchas cosas que hice cuando estaba enfermo. Hice mucho rabiar a mi mamá, por ejemplo. Pero antes de que ella partiera, tuve la oportunidad de pedirle perdón, de demostrarle que la quería mucho. Y ella me perdonó. Me perdonó y yo también le dije que tenía que perdonar a mi papá. Y también ella me dijo que lo había perdonado. Tuve un buen tiempo para despedirme de ella porque estuvo muy enferma. Le cantaba coros de la iglesia. Compartimos harto. Yo siento que mi mamita se fue para el cielo. Sí. Y siento que de allá me cuida. De allá me cuida, me protege. A veces estoy orando y conversando con Dios o alabando y de repente termino conversando con mi mamá. Mm. ¿Y crees que las personas, la sociedad en general, hay cosas que no entienden acerca de la esquizofrenia? Yo creo que hay una ignorancia increíble. Mm. La gente piensa, por ejemplo, que el esquizofrénico es violento y no es así. Te diré que en el grupo no hay ninguno de nosotros somos violentos. Ninguno. No, todo lo contrario. Y yo creo que en general el esquizofrénico no es malo, o sea, no es violento, digamos. Si el esquizofrénico puede hacer daño es porque se ve como muy invadido, muy como que se está defendiendo, pero porque se siente atacado de alguna manera, pero no es que sea violento. Es por lo menos la experiencia que yo tengo de conocer a muchas personas con esquizofrenia, que yo converso con ellos y nos entendemos y yo me doy cuenta que no, para nada, para nada. Somos cachorritos. Sí, estamos cagados de miedo muchas veces de las personas. Mm. ¿Y por qué decidiste contar tu historia en este podcast? ¿Te gustaría dejar algún mensaje? Sí, sí, mira, como te decía, yo creo que me di la vuelta muy larga, muy larga. Mi idea siempre cuando me encuentro con un hermano que tiene esquizofrenia es tratar de entregarle algo. Y ese algo es un poco la experiencia para que ojalá que el hermano que está sufriendo con esquizofrenia se dé la vuelta más corta, que pueda integrarse a la sociedad más rápido y que deje de sufrir tanto. Mm.
Es un lindo objetivo. ¿Y algún mensaje que quisieras dejar a quienes nos están escuchando? Las personas que no tienen esquizofrenia, yo creo que a lo mejor nunca nos vamos a entender porque nos van a entender porque no la tienen. Pero en la vida tampoco es fácil. Yo me he dado cuenta que hay personas que no tienen esquizofrenia, pero les toca sufrir mucho. A lo mejor la pérdida de un hijo, por ejemplo, o no sé, tantos dramas que sufrimos los seres humanos en esta tierra. Entonces yo diría que los esquizofrénicos y la gente que no es esquizofrénica, igual nos podemos entender. Sí. Sí, porque al final los dolores son... Yo, por ejemplo, cuando veía los casos de la Teletón, me admiraba y me admiré mucho también por esta niña que estudiaba medicina, que tuvo ese problema que perdió sus brazos y sus piernas. Y yo los veo a ellos como mis primos. Mis hermanos son la gente que tiene problemas de salud mental, pero ellos son como mis primos. Yo siento que a ellos también les toca muy duro, muy duro. Y siento que tenemos una relación parentesca porque nosotros tenemos problemas mentales y ellos tienen problemas físicos. Así que eso, la gente que no tiene esquizofrenia, pero tiene otros dolores que la vida les da. O por ejemplo, el otro día estaba viendo un réclame de UNICEF y veía cuántos niños que están muriendo de hambre, o otros países que están en guerra. Y yo creo que nadie se las lleva a pelar. Mm. Es decir, a todos nos une cierto dolor, ¿no? Sí, Mm. sí, ¿Estás haciendo terapia actualmente? sí. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Con qué ¿Del estás grupo yendo? o de...? Individual y grupal. Mira, tengo un psicólogo que se llama Jorge en este minuto y me ha ayudado mucho. Nos llevamos mucho tiempo, pero hemos trabajado muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaba antes como pensar mucho, incluso a veces me fumaba un pito para tratar de pensar mejor, digamos, de por qué me había enfermado, por qué me había pasado esos rollos, por qué dejé que mi mente me engrupiera y me dijera otras cosas que no eran reales. Era como que me gustaba pensar y enrollarme. Yo creía que con el pensamiento a lo mejor yo iba a terminar esos rollos. Pero él me ayudó mucho a darme cuenta que no era tan así, porque yo tenía que como abstraerme un poco y pensar, por ejemplo, ya, si me paso rollo, ¿por qué me paso rollo? Me paso rollo porque estoy angustiado. ¿Por qué estoy angustiado? Estoy angustiado porque se pueden meter a robar a mi casa. Me pueden matar mi perrito. Se pueden meter por el patio. Y entonces él me ha enseñado, bueno, si se pueden meter a tu casa, no dejes la casa tan sola. Ponle llave. Si crees que se van a meter por el patio, pon una reja. O sea, no dejar espacio a pasarme los rollos, sino como atacarlos antes. Mm. Porque casi siempre cuando uno se pasa rollo, primero hay angustia, hay miedo, y desde ahí, por ejemplo, este miedo que me decía este amigo de que tenía miedo que le quitaran la pensión, es un miedo y ese miedo hace gatillar el pensamiento irreal. Entonces eso, o sea, tratar de antes que venga el rollo, tratar de minimizarlo. Y es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a pensar de otra manera, Claro. pero se puede. Te ha ayudado mucho la terapia. Sí, Mm. sí. ¿Y con qué frecuencia asistís a terapia? Generalmente una vez a la semana. Ujú. Bien. Y además de la terapia, ¿hay algún libro, hay alguna serie o película que a vos te haya marcado, te haya ayudado y que puedas recomendar? Sí, me gustó mucho una película que es del 2000, parece,
que se llama Mente Brillante. Sí, yo me identifico con él en la forma como estuvo. También se cortó los brazos porque se quería sacar un... Y bueno, yo me los pasé mucho antes que la película, porque yo empecé con el 89, es el 90, 91 con esos rollos. Pero sí me sentí identificado cuando vi la película. Bueno, él era un genio, yo no soy un genio, pero me refiero, yo me vi en los rollos que se pasaba. Eh, Me gustó mucho también lo que ella le dijo a él en un momento, que a lo mejor el problema no estaba acá, sino que estaba acá. Y también me sirvió esa frase que le dijo. Que también me doy cuenta que a nosotros los esquizofrénicos nos cuesta mucho amar. Y nos cuesta mucho creer de que alguien nos puede amar. Entonces, sí hay un poco cierto de eso, creo. Que a lo mejor por lo menos el 100% no es acá. Hay tal vez 50 y 50, pero de acá también es muy importante. ¿Cómo te has sentido compartiendo tu experiencia en Escucho Voces? Acá, Acá. bien, contento y esperanzado de que pueda ayudar a alguna persona. Sí. ¿Hay algo más que quieras contarnos el día de hoy? Para cerrar un poco, me gustaría hablarle a las personas que tienen esquizofrenia que, que crean en ellos, que pueden salir adelante, que crean que hay un Dios que nos cuida, porque dice el Evangelio que Jesús no vino Él lo dijo, yo no vine por los sanos, vino por los enfermos. Entonces yo siento que de alguna manera nosotros somos regalones de Dios. Él no nos protege como mucho. Porque como te decía, Él lo dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Y nosotros estamos enfermos. Entonces sí somos regalones de Él. Y creérsela de que uno puede salir adelante a pesar de todos los problemas. Y si necesitan ayuda, que la pidan. Que no dejen que la enfermedad se los consuman. Porque si tú tienes crisis de pánico y te quedáis en tu casa y no salís, después no vaya a poder ni ir a comprar un pan en la esquina, te vaya a encerrar más. La idea es un poco, yo sé que es difícil, pero un poco salir de esta cuestión, como luchar contra ella, no dejar que la enfermedad te consuma, sino que luchar contra esta enfermedad y tratar de salir adelante. Es un mensaje muy importante. Muchas gracias por transmitirlo y muchas gracias por contestar a todas las preguntas con tanta amabilidad y tanta apertura. ¿Te has sentido cómodo? Sí. Bueno, Ujú. me alegra que haya sido así. Muchas gracias por estar en este episodio de Escucho Voces y le vamos a agradecer también a nuestros auspiciadores. Agradecemos a Grupo Intus, donde trabajamos para acercar la salud mental a más personas. Primera entrevista gratuita en Chile y en Argentina. Para más información nos pueden buscar en @grupo_intus. Y por último, si nos quieren contar alguna historia, nos pueden escribir en nuestro Instagram, @escucho_voces. Escuchar voces puede dar miedo, pero cuando escuchamos de verdad también puede ser muy reparador. Muchas gracias y nos encontraremos en el próximo episodio de Escucho Voces.